Listo, pastor. Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos al devocional del día de hoy. ¿Cómo me escuchan? ¿No se escucha cortado? Se escucha bien, Paz. Gloria a Dios. Vamos a, Todo Está con- bien. a continuar. Vamos a seguir hablando del tema de la tentación. Cuidado con la tentación. Ya vimos hace 8 días algo al respecto y hoy vamos a continuar. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 17. Hermana Rosy, ¿me apoyas leyéndolo? Claro que sí, pastor. Efesios, 6, 17. amén. Dice la palabra de Dios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Miren, podemos ver entonces que si queremos enfrentar con éxito, la tentación, debemos aferrarnos a la promesa de Dios. En su palabra el Señor, ¿verdad? Nos dice en 1 Corintios 10:13, hermana, por favor, 1 Corintios 10:13. Amén. Dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que da también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Es una promesa, hermano, o sea, es una promesa, ¿sí? Dice, Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, no puedo evitarlo, me era imposible, no pude resistir, no tuve otra opción que ceder, cuando nosotros tenemos ese tipo de pretextos respecto a lo que sabemos, estamos haciendo incorrectamente por caer en la tentación, pues básicamente le estamos llamando mentiroso a Dios. Porque Dios dice que si nosotros confiamos, creemos en su promesa, sí, Él es fiel para no permitir que caigamos en la tentación. Pero sobre todo, amados hermanos, nos dice que siempre, siempre habrá una salida. Siempre habrá una salida de la tentación, ¿sí? A cualquiera que enfrentemos. Y a lo mejor puede ser difícil y posiblemente un poco doloroso. Y a lo mejor incluso vergonzoso, pero siempre habrá una salida. Dios se asegura de que así sea. Es una promesa. Es una promesa. Fiel es Dios. Entonces, la pregunta ahora es en nosotros como iglesia, ¿creeremos esa promesa? ¿Sí? ¿Creeremos esa promesa? Satanás está constantemente trabajando, eso ya lo hemos visto. Muchos dicen que él no descansa, Dios menos, y mucho menos cuando se trata de sus hijos. El Señor siempre está al pendiente. Entonces, Satanás siempre está tratando de trabajar en nuestra mente, ¿verdad? Porque si nosotros le damos cabida, pues prácticamente es su taller. ¿Eh? Y pongamos atención en esto, amados hermanos. Cuando una idea, cuando un concepto, un propósito viene de Dios, les aseguro que es una inspiración. Pero cuando el enemigo está maquinando, es tentación, ¿verdad? Y nosotros día a día tenemos que elegir este, en qué pensamientos vamos a detenernos, qué pensamientos vamos a dejar de estar atendiéndolos y llevar ese tema a los pies del Señor, ¿sí? Por eso la importancia de cambiar nuestra mente, por eso la importancia que el Señor insta en que nosotros, ¿verdad? Ahora entendamos, creamos otra de las promesas, ¿verdad? Que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, que nos renovemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos constante comunión con el Señor, haciendo lo que a Él le interesa, lo que a Él le conviene, lo que Él nos instruye, leer su palabra, orar, ayunar, ya vimos el tema del ayuno y si no lo vamos a ver firmemente en otro estudio, cuando nosotros dejamos de hacer cosas para darle tiempo a lo espiritual, a los temas que a Dios verdaderamente le competen, amados hermanos, entonces estamos nulificando esos pensamientos de tentación por la palabra, por la verdad, ¿sí? Reemplazamos
todo pensamiento de tentación por la verdad, por la palabra del Señor que se encuentra en nuestra Biblia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer una lista de demasiadas cosas para contrarrestar la tentación, pero hoy vamos a ver dos cosas que podemos hacer para contrarrestarla, ¿sí? Tu salvación. Tu salvación es el primer paso, ¿sí? Tu salvación es el primer paso. Dice la palabra, voy a leerlo yo, dice, tomen como casco la salvación de Dios, ¿sí? ¿Qué hace un casco? Protege tu cabeza, tu mente, ¿sí? Espiritualmente protege tus pensamientos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es aquí donde se desarrolla la batalla, ¿sí? Es aquí donde se desarrolla la batalla. Antes de poder decirle no al diablo, debemos aprender a decirle sí a Jesucristo, ¿sí? Antes de decirle no al diablo, debemos firmemente aprender a decirle sí a Jesucristo, porque de ahí viene su poder, un poder que se deriva de tu salvación, el casco de la salvación, que protege nuestra mente, nuestros pensamientos, donde el enemigo pretende hacerte caer. Entonces, dos, usar la propia palabra del Señor. Ahorita veíamos creer esa promesa que leímos en Primera de Corintios, ¿sí? Entonces, usar la palabra de Dios, ¿verdad? Como espada, ¿sí? Como espada. Pero ya hemos visto que esa espada solamente puede ser bien dirigida, bien encauzada, bien utilizada por el Espíritu Santo. Entonces, eso nos lleva al paso número uno, involucrarnos más en las cosas del Señor, ¿sí? La palabra de Dios, la verdad del Señor, ¿sí? Es el antídoto contra cualquier tentación. Podemos tener nuestra Biblia en el buró de nuestra recámara, pero si no la leemos, y si la leemos y no creemos, y si medio creemos, pero no accionamos, no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar. Les habíamos dicho que en ocasiones mucha gente abre su Biblia en ciertos salmos que consideramos de protección y lo pone a mitad de la sala. No, tenemos que ser obedientes a la palabra. No creer que porque la abrimos a la mitad de la sala, lo estamos honrando. No funciona así. Y en algún momento llegué a decirles que parecía como si lo colocamos como un amuleto, como cuando poníamos el palmito, ¿verdad? O la herradura. No, la palabra es para usarse, es para accionarla, para comérnosla, para implantarla en nuestra vida y ponerla por obra. Y eso es otra, otro poder sumamente poderoso en contra de la tentación, ¿sí? Cuando tú tienes la palabra, ¿verdad? Prescrita en tu corazón, es tu mejor arma contra la tentación, ¿sí? Tienes que tener en tu mente la verdad, ¿sí? Llenar todo lo que esté en tu cabeza con la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, sin duda, la herramienta más eficaz para combatir la tentación, amados hermanos, es constantemente estar siendo instruidos a través de la palabra del Señor. Obviamente, memorizar citas bíblicas, creer la palabra, confiar en la palabra, confiar en las promesas del Señor, ¿verdad? Todavía va a ser de mayor poder contra la tentación, ¿sí? Si no trabajamos en ser instruidos en la palabra, no vamos a tener armas para cuando el enemigo venga a querer llenar tus pensamientos, ¿verdad? Con basura, que te lleven a la tentación y sobre todo que te forcen nuevamente a caer en conducta de pecado, ¿sí? Entonces, si el enemigo viene con sus ideas, ¿cómo vas a defenderte? ¿Cómo vas a defenderte? ¿Sí? Satanás no tiene miedo de lo que tú opines, ¿eh? E incluso ni de lo que creas, pero sí le teme a la verdad. Sí le teme a la verdad. Si tú vives, tú predicas, tú testificas, tú te mueves en la verdad,
dice la propia palabra, Satanás va a huir. Eso es resistir al diablo, ¿sí? Satanás le teme a la espada de Dios, a su palabra, a su verdad, ¿sí? Pero solamente la podemos utilizar cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo y la usamos, la usamos. Bien, otro consejo que podemos tomar, amados hermanos, eh, muchas veces nosotros estamos al límite de rebasar esa pequeña delgada línea, ¿verdad? De la tentación y consumar pecado, ¿verdad? Eh, Cuando no entendemos o no entramos en el contentamiento de las cosas de Dios. Entonces, también para poder nosotros combatir la tentación, debemos elegir la santidad por encima de la felicidad. Un ejemplo, mucho joven está confundido porque dicen, vive la vida, es corta, nada más es una, ¿verdad? Pero piensa que vivir la vida es meterse sustancias, tener sexo a diestra y siniestra, e incluso querer tener cuestiones, ¿verdad? Que están fuera de su alcance, generándose drogas de dinero, porque a fin de cuentas me muero y no les pago, pero viví la vida, ¿sí? Porque encuentran en los placebos materiales una falsa felicidad. Parece un poco irónico, pero la verdad, amados hermanos, hay creyentes que se encuentran en esa situación. Entonces, nosotros por eso, a través de ser instruidos por el Espíritu Santo en la palabra del Señor, en la verdad del Señor, ¿verdad? Debemos encontrar ese contentamiento de lo que ahora somos en Cristo Jesús y preferir nuestra santidad por encima de la supuesta felicidad. ¿Sí? Por favor, Santiago, apóyame, hermanita Rosy, Santiago 1, 14 al 15. 14 y 15, por favor. 1, 14 y 15, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte, la muerte. Entonces, prácticamente está diciendo que somos tentados, ¿verdad? Cuando somos atraídos y atrapados por nuestros propios malos deseos. Eso dice por nuestras concupiscencias, por nuestros propios malos deseos. ¿Verdad? Entonces, nuestros malos deseos conciben, ¿verdad? Y dan a luz un pecado. ¿Verdad? Un pecado que cuando esté madura nos lleva a la muerte. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, todo debe ser transformado. Tenemos que ocuparnos en que nuestra vida, nuestros pensamientos, todo lo que ahora somos en Cristo Jesús, sea totalmente transformado. No puede haber por ahí vagando todavía añoranzas de lo que éramos en una vida pasada, de que, ay, me acuerdo cuando me echaban mis caguamas bien frías en estos calores y ahora como cristiano no puedo. No, no, nada, todo lo que añoremos, ¿verdad? De nuestro pasado, amados hermanos, de nuestra mala manera de vivir, de lo que sabíamos ahora en Cristo Jesús o de lo que sabemos ahora en Cristo Jesús que no es correcto, ¿verdad? Sigue anunciando una alerta roja de lo que por ahí todavía no hemos trabajado. Y hemos visto que Satanás no espera que le abras la puerta, Satanás no espera que lo invites a pasar, él nada más está esperando que descuides una pequeña rendija para meterse. Y en ocasiones esas añoranzas nos llevan a tener conductas y pensamientos de que, bueno, y si me echo una, no pasa nada. Al fin el calor y el clima lo justifican, ¿sí? Y dice, leímos en Santiago, dice, somos atraídos por nuestros propios malos deseos. Porque ese no es un deseo bueno. Tú puedes hacer un agua de sandía bien fría y con hielo,
¿sí? Quiero que entendamos, amados hermanos, no quiero que llevemos esto al legalismo ni a la religiosidad, simplemente al entendimiento, ¿verdad? De que hay una añoranza, ¿sí? Algo anda mal. Así que, ay, y luego cuando más nos caían más de percha cuando veníamos de jugar un partido de fútbol, ay, no, sí, ay, qué bellos momentos. Nada de nuestra vida pasada puede traernos un recuerdo, digo, de nuestra mala vida pasada, puede traernos un recuerdo de, de felicidad o complacencia. Si es así, algo está mal con nosotros, algo está mal con nosotros, ¿sí? Entonces, entendamos bien cómo dice la palabra. Somos tentados cuando somos atraídos y atrapados por nuestros propios malos deseos. Dice compartido, no esperemos ver a Satanás con cuernos y cola y de color rojo, no, Satanás, ¿verdad? Se va a disfrazar, nos va a tratar de esclavizar, ¿verdad? Con maldiciones disfrazadas de necesidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento yo siento que necesito una helada para quitarme el calor. Ese ejemplo, ese ejemplo, ¿sí? O que necesito tener mucho dinero para ser feliz, o que necesito ser presidente de una empresa para ser feliz. Y termina enganchándonos a maldiciones tras maldiciones. Ese es el trabajo de Satanás. Por eso nosotros tenemos que encontrar contentamiento en lo que ahora somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy por hoy vivimos una era, amados hermanos, de total y completa irresponsabilidad, ¿no? Donde muy pocas personas o casi nadie está dispuesto a admitir que sus problemas son su culpa, que ellos mismos los causaron, ¿sí? La gente se ha convertido en una cultura de víctimas, ¿sí? De víctimas, totalmente generalizado en que es culpa de nosotros la situación de los jóvenes hoy en día. Es culpa de mi papá, es culpa de la vida, es culpa del presidente, es culpa del PRI, es culpa del PAN, es culpa de Morena. Nadie acepta. Difícilmente hoy por hoy la gente se responsabiliza de sus errores. Y ministerialmente no es distinto. Gente que se aparta de la iglesia porque es que el pastor me lastimó, es que esto, es que el otro, es que hemos visto esa parte de los esques y decíamos que es una palabra muy común en la gente tibia, ¿sí? Que no se determina a tomar la responsabilidad de su vida espiritual, a tomar el compromiso de su fe. Y ahí anda por ahí, diciéndose cristiano, pero, ¿verdad? Con una vida muy desbalagada, culpando a la iglesia, ¿verdad? Y que por eso mejor en su casa, ¿verdad? Que al final de cuentas Dios está en todos lados, ¿verdad? Que no es propio de los templos, que es de cada quien, está dentro de mí, y diciendo una sarta de falacias, amados hermanos, ¿verdad? Y obviamente, sí, personas o hijos de Dios constantes, determinados, aún sufren, ¿verdad? O sufrimos esa parte de la tentación. Imagínense que alguien que anda desbalagado, que interpreta la palabra a su manera, como a él le conviene, como a él le interesa, pues imagínense, doblemente se eleva el riesgo de caer en la tentación y de seguir generando cada vez más pensamientos, ¿verdad? Que no tardan en madurar y convertirse en pecados, ¿sí? Entonces, hoy en día es difícil que la gente acepte los problemas que en ocasiones ellos mismos propician, ¿sí? Y pasan culpando aquí, pasan culpando allá, ¿verdad? Repetimos a los gobiernos, a los medios de comunicación, a nuestros padres. Hoy esas circunstancias del género culpan hasta el ADN. Por favor, hermanos. Digo, y eso puede ser válido en el mundo, pero no en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo ahora tiene, vive, se sostiene por el ADN de Cristo, por la sangre de Cristo. ¿Eh? Entonces,
Vean nada más lo complicado de entender esto, amados hermanos, y por eso lo complejo de poder lograr una unidad como el Espíritu Santo y Dios la demanda, no como nosotros creemos o pensamos. ¿Verdad? Porque ahora tienes que creer que ahora, al ser adoptado por el Señor, ¿verdad? Y haber sido redimido por la sangre del Señor, pues ahora el ADN de Cristo es lo que nos tiene salvos, es lo que nos mantiene salvos. Somos salvos por el sacrificio del Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Entonces, si bien es cierto, si bien es cierto, y entiendo, amados hermanos, ¿verdad? Que son grupos posiblemente incluso ajenos a la verdadera fe, pero que creen salieron en algún momento de alguna congregación. Sí. ¿Todo por qué? Por no trabajar en ser diligentes, en ser responsables de lo que ahora debemos ser en Cristo Jesús. Y parte de esto es porque ignoramos, desconocemos o incluso nos cuesta trabajo creer las promesas del Señor. ¿Sí? Nos cuesta creer las promesas del Señor. ¿Sí? La verdad es que la mayoría de nuestros problemas no los buscamos nosotros mismos. ¿Sí? El problema es aceptar la responsabilidad y dejar de culpar a los demás, e incluso al diablo. ¿Sí? Incluso al diablo. Cada vez que culpamos a alguien más, no estamos admitiendo que tenemos un problema. No estamos admitiendo cuál es el verdadero problema. Que no me gusta la disciplina, que soy reacio a obedecer, que soy un poco flojo o mucho. Pero cuando comenzamos a verdaderamente responsabilizarnos de lo que ahora somos en Cristo Jesús, amado oyente, en verdad las cosas tienen que cambiar, porque es promesa, ya lo leímos, dice, fiel es Dios para librarte de la tentación y ofrecerte siempre otra salida, ¿sí? Si hoy en día, amado hermano, estás enfrentando cualquier tipo de tentación, ¿va? Nunca vas a encontrar la libertad hasta que dejes de culpar a los demás, hasta que dejes de culpar a los demás y comiences en Cristo Jesús y en la dirección del Espíritu Santo a solucionar el problema. Son tiempos de dejar de culpar a otras personas, incluso cuando verdaderamente haya existido un daño, cuando verdaderamente hayan estado involucrados en el tema que te tiene ahorita en la situación que te tiene. Tienes que liberarte, tienes que liberarnos, ¿sí? Les he compartido que el daño no desaparece, se sana, se restaura, se avanza en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Sí? Porque a veces nos cuesta, es difícil ver cuando estamos molestos, frustrados por estas situaciones, que es ese problema, es esa parte de no soltar, es esa parte de no desprenderme, es esa parte de mi exigencia de venganza, lo que me tiene en constante problema y por ende en riesgo de estar tentación tras tentación, tras tentación, tras tentación. ¿Mm? Es verdaderamente sorprendente, amados hermanos, ¿verdad? Que incluso, y sabes que no estoy hablando de más, hay gente creyente que se atreve a culpar a Dios de los problemas de su vida. ¿Sí? Es sorprendente, pero es cierto. ¿Sí? Ujú. Y entonces el enemigo se vale de engaños y vuelvo y repito, voy a tomar un ejemplo que manejamos hace años sobre una circunstancia que pasó muy públicamente, por eso me atrevo a hablarlo, de cuestiones de adulterio en algunos pastores, algo ahí, o algunos varones ahí de cierto renombre, de ciertas organizaciones religiosas, ¿verdad? Y me imagino que cuando nosotros estamos ahorita viendo este tema de prefiere tu santidad en lugar de la felicidad,
Imagínate a esos tipos que cayeron en adulterio, ¿verdad? Estando al frente de unas congregaciones, imagínate que pensaran, es que Dios quiere que yo sea feliz y esto me hace feliz, esta nueva persona me hace feliz. Dios sabía que era desdichado en mi matrimonio y puso a este ángel de luz a mi lado para librarme de esa desdicha y hacerme ahora feliz, porque Dios quiere que yo sea feliz. ¿Sí? Y le genera el enemigo pensamientos de tentación que lo llevó, ¿verdad? A adulterar, a romper un pacto matrimonial, a destruir la vida de sus hijos o ponerlos en riesgo, porque ahora los hijos van a tener que tomar decisiones. Y ojo, ojo, a poner en riesgo a las ovejas que son del Señor. Imagínense que la iglesia, una iglesia partidaria a la mujer que estaba como, que fungía como esposa de ese tipo, ¿verdad? Y otra iglesia partidaria al tipo ¿verdad? Que dicen, sí, sí, cierto, pastor, yo voy a mencionar, pastor, porque al final de cuentas así se denominaba, y al tipo va, sí, pastor, nosotros lo apoyamos, yo también creo que Dios, lo quiere usted feliz, y por eso lo hizo cambiar a esta mujer ay, que era ahora, pastor, porque no, cada bronca que nos metía cuando la hacía de pastora, no, hombre, ¿verdad? Y al rato vas a ver a varones de esa organización religiosa, ¿verdad? Cometiendo lo mismo, ¿por qué? Porque hay un ejemplo equívoco, pero al final de cuentas ejemplo, ¿sí? Y difícilmente van a poder confrontar o enfrentar a la tentación. ¿Por qué? Porque si el pastor lo hizo, que es pastor, porque él manifiesta que Dios lo quiere feliz y esta nueva mujercita de 17 años lo hace feliz, pues yo también quiero ser feliz y me conseguí una de 15. ¿Mm? Dice nada más, amada iglesia, ¿sí? Los problemas que podemos generar, enfrentar en el juicio del Señor por negarnos a ser entendidos, por negarnos a verdaderamente ser instruidos en la palabra del Señor. Si bien es cierto, Dios instruye sobre el divorcio, lo deja muy claro. Esto no fue idea mía, no, yo no lo mando, lo permito porque de plano no entienden, porque son bien cabezas duras, pero yo no lo mando, ¿sí? Una cosa es que Dios permita las cosas a que Él lo mande. Cuidado. Y lo deja muy explícito en la escritura. No caigan en esto, pero como son bien cabezas duras, ya, divórciense, ya. Den carta de divorcio. Pero eso no es de mí, no viene de mi corazón. ¿Sí? Y luego nosotros con tentaciones de jovencitas, de ojo curioso, de todo lo que ustedes quieran, que no hemos sabido someter a los pies de Cristo por irresponsables. O porque simplemente estamos jugando, no creemos, ¿sí? No nos apropiamos verdaderamente de las promesas del Señor para salir avantes, ¿verdad? En este camino que nos demanda ser santos. Entonces, otra estrategia para poder vencer a la tentación es que prefieras tu santidad por encima de cualquier tipo de felicidad que no provenga de la que te debe de generar el hecho de ser elegido por Dios. Wow, interesante, amados hermanos, ¿no? Sí. Pero, amados hermanos, debes creer que la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida, nunca, nunca jamás va a contradecir la palabra. ¿Sí? Nunca. Si Dios en su palabra dice, no hagas eso, nunca te dirá un sí a través de un sentimiento o de una emoción. No importa cuán bueno y legítimo tú lo quieras procesar. ¿Sí? No. ¿Sí? Cuando escuchas sentimientos en vez de escuchar la palabra de Dios, estás caminando directamente una trampa mortal.
¿sí? Ay, es que Dios quiere que esté bien y Él sabe que para que yo esté bien me hace falta 2 millones y me habló mi compadre que roba bancos que me invita a un atraco y precisamente me tocan 2 millones. Yo creo que eso viene de Dios. Ese ejemplo, amados hermanos, ¿eh? Ese ejemplo. Pero yo sé que se escuchó muy irónico, muy burdo, pero en verdad a veces así se las chutan los creyentes. ¿Mm? A ver, hermano, pues si yo dije, necesito 2 millones para ser feliz, y a ver, ¿por qué me vino a ofrecer 2 millones? Mi compadre no sabía, yo no le había platicado nada. ¿Es de Dios? ¿A poco no? ¿Eh? Entonces, amado hermano, la voluntad de Dios para nuestra vida nunca, nunca va a contradecir su palabra. Y nunca te va a mandar un sí que contradiga su palabra a través de ningún sentimiento y de ninguna emoción. Si Dios dice en su palabra, no lo hagas, no lo hagas. Si Dios dice en su palabra, haz, no seas tardo ni perezoso para hacerlo. Sé pronto a obedecer. Sé pronto a obedecer. Compartía a mi esposita y decía, pero checa bien las condiciones, porque hacer las cosas a medias es no obedecer. ¿Sí? Ah, pues ya quería que fuera a la iglesia, pues ya voy a la iglesia, ¿no? Hoy sí, Doroteo, pero te duermes. Ah, pero ya voy. O sea, ven cómo verdaderamente tenemos que ser responsables para poder ser precisos en las cosas del Señor, como Él es preciso cuando atiende nuestros temas. ¿Sí? Porque de lo contrario, amados hermanos, vuelvo y repito, estamos caminando directamente a una trampa mortal. Dios quiere que seamos santos más de que seamos felices. ¿Mm? Dios quiere que sigamos sus enseñanzas. Y la verdad es que nunca seremos totalmente felices si seguimos ignorando la voluntad de Dios. ¿Sí? De hecho, ¿verdad? Nos encaminamos a la destrucción cuando hacemos eso, cuando ignoramos la voluntad del Señor, cuando no la atendemos correctamente. ¿Sí? Las leyes, las reglas que están prescritas en su palabra, amados hermanos, no están ahí para hacernos la vida miserable. Están ahí para nuestro bien, lo dice el Señor, porque los pensamientos que tengo para con ustedes son pensamientos de bien y no de mal. ¿Mm? Y ser santo no significa andar por la vida con cara de dolor de estómago, ¿no? ¿Ah? Como el de las alegrías, ¿ah? Alegrías, alegrías. Pues voy a mejor venda margaditas porque esa cara, ¿ah? Andar, ser santo, ¿no, hermanos, ¿verdad? Este, no significa no reírte, no disfrutar la vida. No, ser santo es vivir en paz, con tranquilidad, estar buscando diariamente hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Instruida en su palabra, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice que está haciendo la voluntad de Dios a su entender, a su proceder, No, hacer la voluntad de Dios. Ser santo es clásicamente cumplir la palabra del Señor, ¿sí? Y prácticamente ser santo es ser santo en la enfermedad, en los problemas, en las deudas, en cualquier situación, porque ahora esta es tu nueva naturaleza. ¿Y por qué digo esos ejemplos? Porque no importa lo que te esté aconteciendo, si eres santo, ¿verdad? Cualquier circunstancia que estés librando, sea enfermedad, sean deudas, sean lo que sea incluso la batalla contra el pecado que has decidido empezar a librar en el nombre de Cristo Jesús, lo vas a hacer conforme a la palabra de Dios. Por eso eres santo. No porque te sale una aureola y, ay, no, miren, ese ya es impecable, miren sus alotas, ay, ¿cuándo me van a crecer unas como la hermana Yazaret, ya son dobles? Y no, no, no. Ser santo es que ahora en todas las circunstancias de tu vida actúas, practicas, hablas, manifiestas, testificas, todo conforme a la palabra de Dios. ¿Mm? Mateo 22:35 al 40. Por favor, hermana, apoyan.
22. Dice la palabra Mateo de 20, Dios. sí, Mateo 22, 22. 35 al 40. Amén. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. ¿Y cómo batallamos? ¿Y cómo seguimos batallando para llevarnos bien? Híjole, lamentable. Y obviamente esa batalla para llevarnos y cumplir el más grande mandamiento dado por Dios, pues nos lleva a la tentación de chismear, ¿sí? De difamar, de murmurar. Algo tan simple, hermanos. O sea, entendiendo que es el Señor el más grande de los mandamientos. Dos, inicia Dios. Y segundo, es semejante al primero. A tu prójimo como amas a Dios. Fíjense. ¿Y cómo batallamos para sobrellevarnos? Tenemos muchísimo trabajo, amados hermanos, muchísimo trabajo. Vamos a concluir. Amados hermanos, las personas más felices del mundo debemos ser los hijos de Dios. Gente que nos aferramos a lo que Dios dice y lo seguimos, sin importar nuestros sentimientos, emociones o lo que digan que nosotros hacemos. Las personas más felices del mundo debemos ser los hijos de Dios. Y hoy cerro con esta pregunta. ¿Cuán feliz eres? Honestamente. Analízala, medítala, porque si eres feliz, tú estás bien con Dios y por ende con todas tus relaciones interpersonales. ¿Sabes qué? No tienes ninguna rendija, ningún hueco por donde Satanás pueda filtrar ideas contrarias a esto. Dios les bendice, amados hermanos. Les doy gracias por darse el tiempo de conectarse. Si Dios nos permite, nos seguimos viendo en las actividades de la iglesia el resto de la semana. Y Dios me los guarde. Y quiero pedirle, por favor, ¿verdad? A mi hermano Pepe, si está conectado, nos lleve en oración para cerrar el devocional. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Bendice al pastor, bendice a todos los hermanos que se conectaron. Te pedimos, Señor, no seamos tentados por nuestras concupiscencias, porque es más fácil evitar la tentación que salir de ella. Gracias te doy por tu bendita y maravillosa palabra llena de poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendice. Amén. Hasta pronto. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanitos. El Señor les guarde. Sí, Rosita, gracias. Bendiciones.